Bueno, siguiente ponencia. Fachadas ventiladas, la problemática de los incendios de la envolvente, por doña María Pilar Giraldo Ferreira, doctora arquitecta de la Universidad Politécnica de Cataluña. Muchas gracias. ¿Editas algo? No, creo que está bien. Sí, a ver, miro esto. Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí con un foro de expertos en estos temas del fenómeno del fuego y también de protección contra incendios. Antes que nada quisiera agradecer por poder estar aquí, al contacto que hizo conmigo Joan Carles Guarné de Bombers de Barcelona y también a Quique Puig, que ha estado en contacto conmigo ya desde hace meses y que ha permitido hacer toda la gestión. Muchas gracias, Quique. Pues no puedo estar más contenta de poder estar hoy delante de vosotros para explicar este tema en el que vengo trabajando ya por muchos años. De hecho, es el tema de mi tesis doctoral y allí por el año 2007, más o menos, finales de 2007, comencé junto con mi director de tesis a explorar este tema porque vimos que tenía bastante importancia. Se estaban estudiando muchos temas relacionados con la envolvente. Yo soy arquitecta. Y vimos que el fuego era un tema muy importante del que se estaba hablando muy poco. Había literatura técnica toda anglosajona, pero había muy poco en idioma español. Entonces vimos que era un tema como un desafío, ¿no? Que esto también brinda la oportunidad de hacer algo nuevo, una aportación al conocimiento, pero también todo un desafío para poder ir recabando información en un terreno que era como un lienzo en blanco. Bien, pues me gustaría comenzar la charla haciendo como un poco poner en contexto de la importancia del tema. Y esto, para poner en contexto un tema, nos sirven los casos de incendio, ¿no? Con cuánta frecuencia vienen ocurriendo, y por la época en la que yo estaba realizando mi tesis, pues ya se veían algunos casos, sobre todo por Emiratos Árabes Unidos, donde tienen un skyline con edificios en altura, bastante llamativos, también mediáticos por las características del propio parque edificatorio, pero se dio como un punto de inflexión en 2012. Yo tengo una biblioteca de casos que he ido recopilando a lo largo de los años y aquí solamente hay algunos ejemplos relevantes, y el punto de inflexión lo encontré probablemente en el 2012, cuando el gobierno de Emiratos Árabes Unidos se dan cuenta que tienen un problema porque vienen sucediendo diferentes casos de incendio, además con este skyline de edificios de gran altura que era bastante llamativo y no se convirtió en un problema de seguridad nacional, y así mismo ellos lo asumieron. Ese primer incendio fue el de la Tanwell Tower en 2012, ya un edificio de gran altura, un rascacielos, y pues se veía que se iban repitiendo casos. Para ver un poco de qué estamos hablando, este es el caso del edificio de la Torre Ahmad. Este ocurrió posteriormente en 2015, pero ya nos permite ver las características de los incendios y por qué se estaba convirtiendo en un fenómeno complejo de abordar. Esto para la operativa de bomberos, desde luego, es muy complicado acceder a un incendio en el cual hay cantidad de material incandescente cayendo permanentemente. Aquí incluso pues cuando hay ráfagas de viento se complica mucho más la situación. En este caso en particular también había unas ráfagas de viento importantes. Entonces ya se comienza a ver las características que tienen estos incendios virulentos, con una capacidad de liberación de calor muy significativa. Esto significa llamas, pero también una opacidad de humos importante, y también cuando vemos este tipo de materiales combustibles acompañados de una toxicidad de la que no se habla en los códigos de edificación, pero que también representa uno de los aspectos más importantes por todo lo que afecta a la salud de las víctimas. Tenemos este otro, que como quiero que veáis, hay como un incremento también en esta combustibilidad, ¿no? Y esta capacidad de inflamabilidad de los materiales. Aquí no solamente están cayendo, están siendo expulsados estos materiales, también probablemente aquí influye el viento, pero vamos viendo cómo la intensidad incluso es más acusada. En este caso, que esta es la Torre APCO, esto ya es en situación de pandemia, ya hemos avanzado durante
varios años a partir de estos primeros incendios, pero bueno, se pueden apreciar estas características, cómo se va incrementando incluso la combustibilidad, y es algo en lo que también me gustaría hacer énfasis, ¿no? Los matices que hay dentro de los materiales combustibles. Bien, pues la situación en Emiratos Árabes Unidos era tan compleja que realizaron un estudio. Este estudio se realizó en el 2012, cuando hubo ese punto de inflexión con el incendio de la Torre Towel, y pues allí este incendio pues arrojó unas cifras bastante llamativas. Hasta 750 edificios tenían riesgo de incendio en Emiratos Árabes Unidos, de sufrir un tipo de incendio de estas características, justamente por el tipo de edificios que se estaban construyendo. Aquí podemos ver un poco el skyline de Dubái, edificios no solamente en la zona de negocios, sino en la zona de viviendas, viven en rascacielos, por tanto, con unas características muy complejas también, porque los materiales de las fachadas ya están presentes. Aquí ya se comienza a hablar propiamente del material, de los productos, que son los Metal Composite Materials, Aluminum Composite Materials. Ahora veremos un poco las características de los productos y sobre todo los que tienen el núcleo de polietileno. Luego también este informe arrojaba datos como que hasta el 70% de los edificios de Dubái, como comentaba antes, este es el tipo de skyline tanto de Abu Dhabi como de Dubái y de otras ciudades importantes que tienen. Por tanto, hay presente una cantidad importante de revestimientos de este tipo de fachadas. Aquí de hecho vemos la imagen de otro de los edificios en los que hubo un incendio en 2016, este es el Address Downtown Hotel de Dubái, y aquí ocurrió un incendio porque en la noche de cambio de año se estaba celebrando el año 2016 y ocurrió que se hicieron unos fuegos pirotécnicos en esta terraza, con la mala suerte que teniendo materiales combustibles en la fachada, pues esto se propagó por toda la fachada. Entonces, bueno, es como un cóctel de situaciones que sirven justamente, tiene servida toda la situación para una situación de riesgo de incendios. Las medidas que han ido tomando, a medida que veían que con todo y que el informe salió en 2012 y ya decía que hay una situación de riesgo, claramente hay un riesgo potencial en el tipo de revestimientos que se están empleando en los edificios. No se tomaron medidas muy restrictivas hasta que en 2017 ya decidieron que incluso pues estos materiales no se pueden aplicar en edificios que superen los 23 metros. Los 23 metros también para nosotros siguen siendo edificios con una altura importante. Pero esto lo determinaron con una medida no retroactiva, y esto es importante tenerlo en cuenta porque al no ser retroactiva, pues bueno, esto ya corre por cuenta de los propietarios, que se puede hacer. Se hablaba en algunos estudios de realizar, por ejemplo, cortafuegos, poniendo franjas de material, reemplazando franjas de los materiales, rociadores automáticos en algunos edificios con riesgo, pero bueno, todo esto se ha quedado un poco en estudio y en expectativas. Bueno, siguiendo con los casos, vemos que no solamente Emiratos Árabes Unidos, que ha sido el epicentro y lo que nos ha permitido también como pues abrir un poco la brecha en qué está pasando con este tipo de revestimientos y de productos que se han ido instalando a lo largo de los años en edificios en diferentes países y en diferentes continentes. También en Asia tenemos unos muy llamativos casos, algunos en Corea del Sur y algunos también en China. En China, pues incluso algún caso muy llamativo, no tengo el vídeo, pero esta Torre Telecom en 2022, estábamos en periodo post-pandemia y se dio también una situación de un incendio muy virulento con una opacidad de humos impresionante. Cuando es de día es más fácil apreciar también las características que acompañan esta propagación de incendios. Y aquí me gustaría enseñaros también cuando me refiero a ese incremento y a esos matices que vemos en la combustibilidad y el comportamiento de los materiales, y es este edificio en Corea del Sur, que ya no hablamos de propagación, aquí estamos hablando prácticamente de una cascada de fuego y vemos los matices de la altísima combustibilidad, que hay una liberación de energía enorme a partir de la combustión de estos productos de fachada. O sea, casi que se puede pensar cómo puede ser posible que se construya con materiales que tienen tal capacidad de arder de esta forma y con esta virulencia.
O sea, es bastante llamativo. O sea, que sí que hay estos matices y hay muchos informes en los cuales claramente se habla de matices, y también alguna de las conclusiones con las que quiero dejaros hoy reflexiones es en estos matices, ¿no? Lo que nos dice la normativa, lo que hay en las normas de ensayo y luego la realidad que tenemos. Bien, continuamos con los casos y nos centramos ya en Europa. En Europa tenemos un skyline un poco diferente, no hay edificios de estas características, no hay rascacielos de 86 plantas como teníamos en Emiratos Árabes Unidos, en la Torre Ackman, pero sí que tenemos un skyline que es el que tenemos aquí, 18 plantas, 20 plantas, bueno, algunos incluso más. En Madrid hay edificios en altura, algunos un poco más también en Barcelona. Pero también en otros países como en Francia. Aquí podemos decir que la situación de emergencia y cuando saltaron las alarmas fue este primer incendio en Mermont, en la Torre Mermont, en Rouvron, en Francia, en 2012, también punto de inflexión de nuevo en el 2012, en el que se vio un caso de incendio muy llamativo, una propagación muy rápida a partir de un incendio que ocurrió en una planta primera y se propagó rapidísimo por 18 plantas de un edificio, también un poco alimentado por la ventilación. Claro que había casos previos, como uno muy conocido, el de Dijon, de 2010 en Francia también, y que esto ocurrió en sistemas SATE, ¿no? De los de aislamiento térmico por el exterior, que esto nos daría para otra charla. También se tiene que explorar mucho lo que está ocurriendo con este tipo de productos que se aplican para mejorar las condiciones térmicas de los edificios en rehabilitación. Se puede usar en obra nueva, pero forma parte también de la Renovation Wave que está implantando la Comisión Europea para mejorar las condiciones térmicas y el ahorro energético, pero sí da para otros temas. Aquí podemos comenzar a ya ver de nuevo lo del incremento de estas características, de esta combustibilidad en los productos, y tenemos casos muy llamativos como este caso que ocurrió en 2015 en Azerbaiyán, un incendio muy trágico. Luego veremos un vídeo para que veamos la capacidad que tienen estos productos para arder con mucha facilidad. Desde luego también tenemos en 2017 el incendio de la Torre Grenfell, que pues nos dejó helados a todos, una tragedia en toda regla con muchas víctimas, 74 víctimas, y que generó todo un cambio en Inglaterra. Allí han ido tomando medidas que también pues les ha salido un poco complicado las consecuencias, lo que ha reflejado luego tomar estas medidas, en este caso sí retroactivas, que a diferencia de Emiratos Árabes Unidos, que os decía que no eran retroactivas, aquí sí ha generado también una problemática inmobiliaria muy compleja. Y luego, pues desde luego tenemos el caso de Valencia, lamentable, trágico, y también en el que se pueden apreciar no solamente las características de estos productos, sino también otros aspectos que tienen que ver, ¿no? A veces es un cóctel perfecto de desgracias para que un incendio tenga esta trascendencia y se pueda propagar con tal facilidad, ¿no? Justamente lo que pasó en Valencia, que en una hora tenemos 2 edificios totalmente envueltos en llama, favorecidos desde luego por el viento. Aquí pues entran a jugar los diferentes factores que afectan un fenómeno tan complejo como el incendio. Y luego, desde luego, la geometría. La geometría también viene a jugar un papel muy importante y ahora hablaremos un poco más de esto, porque la geometría forma parte de lo que influye mucho en la envolvente. Bueno, hay un último caso en 2024 que lo tenía ya aquí para cuando se habían planteado las primeras fechas de este workshop, pero no es muy mediático, pero siguen ocurriendo. Prácticamente cuando me siento a hacer búsquedas de casos, voy encontrando nuevos, siguen ocurriendo, o sea, tenemos un problema todavía por resolver. De hecho, en Barcelona se hizo una comisión también para ver cómo se pueden explorar los casos de posible riesgo que haya en edificios, y no es tan sencillo, ¿no? Al final también comentaré un poco al respecto. Pues el problema principal está enfocado en este tipo de productos, son los Metal Composite Materials, o Aluminum Composite Material, dependiendo del material que conforme esa chapa
de metal que conforma estos paneles rígidos. Son paneles pues, que tienen un comportamiento muy interesante a nivel constructivo porque son muy fáciles de moldear, son ligeros, son rígidos, son interesantes, pero tienen el problema del núcleo de este termoplástico de polietileno que es tremendamente combustible. Los hay en otras versiones, los hay en versión con retardante de llama, que sería lo que en nuestra clasificación conoceríamos como un A2, y los hay totalmente de núcleo mineral, que estaríamos hablando de material seguro, clasificación A1, y los que ahora están ya prohibidos en muchos países vienen a ser los de polietileno sin ningún tipo de retardantes. También cabe señalar que aquí también hay matices en los retardantes. De hecho, hay un estudio muy interesante que se hizo en el Fire Protection Association de Australia y hablan justamente de que hay productos que son clase A2 y dentro de ese A2 hay matices. Algunos se comportan mejor, otros peor, dependiendo del fabricante y dependiendo también del rigor de la normativa del país en el que se producen. O sea que también esto nos lleva a una reflexión que no todo lo que aparece como A2 puede comportarse exactamente como desearíamos que fuera un material A2. El asunto es que este de polietileno, este núcleo de polietileno tiene tal capacidad de liberación del calor que estamos hablando que puede tener picos en los que este producto se acerca más al comportamiento de los hidrocarburos. Eso lo estuvimos hablando con un compañero vuestro, con Albert González Mañans, con el que tenemos también un grupo en el que vamos comentando cosas de interés relacionados con estos temas. Y es tan escandaloso que estos materiales puedan ponerse en una fachada porque podríamos hablar que 1 metro cuadrado de este tipo de productos de polietileno pueden tener el equivalente en una situación perfecta de combustión. Sabemos que en estos incendios, que son incendios de difusión turbulenta, no suele quemarse el 100% de los materiales, pero si de manera perfecta se quemara un panel, estaríamos hablando que puede equivaler hasta 3 litros de material combustible líquido, ¿no? De hidrocarburo. Que esto pues, nos deja ver la potencia tan tremenda que tiene para combustionar con características muy llamativas como lo que vemos ahora. Ese es el incendio de Azerbaiyán que os comentaba. Vamos a ver en tiempo real lo que ocurre en una fachada. Alguien iba en su coche, ve que sale humo de la planta baja de un edificio y que ya hay una opacidad de humos, una cantidad de humos importante y decide detenerse para observar lo que pasa y vemos que en cuestión de pocos minutos ya está totalmente invadido de humos, pero vamos a ver además cómo tiene esta capacidad de propagarse. Mientras estoy hablando, que no estamos tardando más de unos segundos, se propaga a lo largo de toda la fachada. Aquí desde luego no da tiempo de nada. Las personas que estén en el edificio no tienen campo de espacio ni de pestañear prácticamente, servicios de bomberos imposible que lleguen a cubrir una situación de este estilo. Aquí tenemos el incendio totalmente desarrollado en cuestión de pocos minutos. Y esto en un edificio de 16 plantas. Bueno, ¿qué tenemos? Lo que os comentaba antes, en Reino Unido decidieron, desde luego viendo la situación tan grave que desencadenó un incendio trágico como el de la Torre Grenfell, allí sí que hay medidas retroactivas, se ha generado toda esta crisis del cladding que denominan allí. Este es un material prohibido, pero además se necesita también, cada edificio tiene que cumplir con unas características para poder tener un certificado de que el edificio es seguro, y hay una lista negra de productos, desde luego ya hay unos que no se pueden aplicar en los cerramientos. Tanto es así que hay manuales en los que se habla de los elementos que son peligrosos o que se tendrían que revisar, y es algo que también aquí pienso que falta en la normativa. ¿Qué pasa con los balcones? Los balcones no son considerados en ningún caso dentro de los materiales que se tienen que considerar dentro de la fachada, se consideran como elemento constructivo y se le pide a un balcón todo lo que tiene que ver con la resistencia al fuego, pero nada relacionado con la reacción al fuego. Esto es algo de lo que hicimos también una de estas cartas que se pueden hacer, opiniones con referentes al cambio que se puede hacer en el código técnico. Lo hicimos junto con compañeras del laboratorio del fuego.
Esto, de hecho, en Inglaterra, pero también aquí está creciendo mucho la construcción con madera. A mí me encanta la construcción con madera porque mi trabajo principal, de hecho, es en el Instituto Catalán de la Madera y trabajamos por construcción sostenible, pero me gusta que se hagan las cosas bien y es algo en lo que hay que intentar también reflexionar y hacer énfasis. Allá en Inglaterra, a partir de todo lo que se ha venido hablando, han determinado, incluso aquí ya se creó un manual muy interesante hecho por uno de los despachos que construye más en madera y habla justamente de una construcción con madera segura, ¿no? Muchos encapsulados de los paneles de CLT, que son los Cross Laminated Timber, que son paneles, que son paredes portantes, todas hechas de madera maciza. Cómo se encapsula, cómo se usan también los sprinklers, los rociadores automáticos, que son un método también, llegar con medidas de protección activa cuando las medidas de protección pasiva no son suficientes, y los balcones de materiales no combustibles. Allí sí se está hablando de que se tiene que incluir dentro de las fachadas. Bien, así muy rápido me gustaría hablar del fenómeno como tal. ¿Qué pasa en las fachadas? Tenemos un fenómeno que está muy cómodo en las fachadas, digamos que hay factores que convergen en las fachadas y que facilitan por eso la propagación del fuego. Tenemos aquí, desde luego, una cantidad de comburente infinita, que es todo el oxígeno. Tenemos una situación en la que ya tenemos una carga de fuego importante. Normalmente sabemos que comienza un incendio a partir de una situación de flashover en un recinto, por tanto estamos hablando de un post-flashover con las temperaturas que ya tenemos en un penacho de fuego que se proyecta por una ventana, que están siempre alrededor de los 800 grados o superiores, dependiendo de la carga de fuego del recinto. El viento, que viene a ser un factor determinante, y que entran pues a jugar todos los mecanismos de transferencia del calor que facilitarán desde luego la propagación ascendente, estas corrientes convectivas que hacen que la trayectoria del fuego sea predominantemente ascendente. Y lo digo que es predominante y que es lo que conocemos porque también veremos que en las fachadas ocurren fenómenos anómalos de propagación descendente. Tenemos también todo lo que es la radiación de por la combustibilidad de materiales de características de alta combustibilidad y que puede también influir en edificaciones vecinas, o sea que tenemos un riesgo servido importante. Este es un video muy sencillo hecho en la Universidad de Edimburgo por un grupo que se encarga de estudiar el fenómeno del fuego en diferentes aspectos, también muchos en elementos de construcción. Y vamos a ver cómo aquí vemos en la parte izquierda dos elementos muy delgaditos de madera, uno es que está en una pendiente de 15 grados, en el de abajo está a una contrapendiente, menos 15 grados, a la derecha tenemos a 90 grados, que es esa verticalidad que tiene una fachada, y abajo tenemos a 0 grados, que sería lo que tenemos, bueno, una propagación horizontal. Vamos a ver cómo se comportan. Desde luego, parece una obviedad, pero es muy gráfico también poder ver cómo con muchísima diferencia el que se consume más rápido es el que está en la posición vertical, ¿no? Está en la orientación del flujo natural del fuego y tenemos cómo pues cuesta más en el sentido horizontal, también el de la pendiente también facilita y el que le costará más es el que está a contrapendiente. Pues esa verticalidad viene a ser uno de los aspectos que favorece también, la fachada está en esta orientación que está orientada también en el flujo natural del fuego, el efecto Coanda que viene a ser clave también en las fachadas. ¿Y por qué influyen aspectos de la configuración geométrica? Porque el efecto Coanda, como estudiamos el fuego desde la mecánica de fluidos, desde luego también influye de alguna manera a cómo se comporta el fuego sobre una superficie, tendiendo a tomar la forma de los elementos por los que se propagan. Por ello también tanto la forma de las ventanas, el tamaño de las ventanas va a afectar de forma muy importante, directa. También por grandes ventanales, desde luego tendremos proyectados grandes penachos de fuego y esto se viene estudiando desde hace mucho tiempo, ¿no? Todo el estado del arte en el que yo trabajé, hay estudios desde los años 70, algunos muy interesantes también en los 80s, 90s y nos muestran esta influencia de la geometría.
De hecho, parte de lo que realicé en mi tesis doctoral estaba orientado justamente a ver esa influencia de la geometría y para mí como arquitecta pues también resulta pues impactante ver cómo el propio diseño, la configuración de un edificio, una fachada puede facilitar la propagación del fuego o controlarlo, ¿no? Que esto también está un poco en las manos de los proyectistas. Aquí solamente hay algún ejemplo en mi tesis doctoral, si la queréis explorar, sé que algunos de vosotros ya la habéis visto, se habla justamente de este aspecto en el que podemos trabajar desde el diseño de la envolvente. También hay algunas normativas en países como Suiza que trabajan muchísimo con madera, hacen muchos proyectos de todo tipo de usos y muchos los utilizan también en la envolvente, pues hablan incluso de cómo se puede jugar con el diseño de las fachadas, ¿no? Como por ejemplo combinando la orientación de las ventanas para evitar que el penacho de fuego pueda escalar con facilidad de una planta a otra, o también la propia configuración de elementos puede ayudarnos a controlar la propagación. Otro efecto que nos condiciona mucho es el efecto chimenea, desde luego lo conocéis vosotros muy bien, es este efecto por el cual si se explica de forma muy simple, este plano neutral que está más o menos orientado en la mitad de altura del edificio, todo lo que ocurre en la parte superior es una presión positiva que inducirá a que el fuego y los humos penetren en las plantas superiores, en las aperturas, y en la parte inferior pues hay esta presión negativa que tenderá a que todo salga, ¿no? Entonces nos genera un escenario muy complicado, sobre todo en todo lo que son patios de luces. Esto seguramente lo tenéis vosotros muy claro. Yo tengo pues algún material que me han pasado, fotográfico, compañeros de bombers de la Generalitat y de Barcelona se encuentran con este tipo de casos muy a menudo. Aquí lo que llama la atención es que el Código Técnico de la Edificación no menciona absolutamente nada de estas fachadas que no dejan de ser, todo y que sean en el interior del edificio, son fachadas con una configuración todavía más compleja porque tenemos 3 fachadas que de forma simultánea pueden arder y con toda la parafernalia que tenemos en este tipo de patios, de instalaciones, de materiales que pueden todavía favorecer más la evolución de un incendio, ¿no? Tuberías de PVC, ropa tendida, material combustible, etcétera. Y otro aspecto, desde luego, el viento, que puede cambiar de forma inusitada la configuración del incendio, la forma en que se está propagando. Hay un estudio muy reciente también que nos muestra con simulación computacional cómo puede incrementarse hasta en un 50% la virulencia de un incendio como consecuencia de la presencia de un viento intenso, que fue lo que vimos justamente en Valencia también. Y luego toda esta anomalía que hemos venido viendo ya en el incendio del edificio Windsor, en algunos de los eventos que asistí para poder recabar información de mi tesis, se hablaba como de este incendio del edificio Windsor como de uno de los eventos más importantes en la medida que generó como todo un cambio de paradigma, ¿no? ¿Cómo puede propagarse un incendio de forma ascendente y luego descendente, ¿no? Pues porque van cayendo trozos de fachada, ¿no? Aquí no hablo del edificio Windsor, también lo toco mucho en mi tesis doctoral, pero es lo mismo que pasó en la Torre Grenfell, ¿no? De forma anómala hay una propagación muy llamativa descendente, justamente favorecida por esta combustibilidad de los materiales que están cayendo de forma permanente, materiales incandescentes con características de combustibilidad muy altas. Tendríamos que hay como 5 vías de propagación en las fachadas que son las que he ido yo pues desgranando a lo largo de la investigación que he ido haciendo. Desde luego pueden ocurrir de forma simultánea muchas de ellas, pero se podrían asociar básicamente a las tipologías de fachadas que tenemos. Una primera vía sería a través de las ventanas, en la literatura técnica se conoce como salto de rana, efecto leapfrog, en el cual el fuego va trepando a través de las ventanas, saltando de una a otra con este penacho de fuego, suficiente capacidad en el flujo de calor para ir rompiendo vidrios en las plantas superiores y penetrar en las plantas superiores generando fuegos secundarios. Una segunda vía a través del encuentro del forjado y de las fachadas. Esto se da de forma más clara en los muros cortinas, son estructuras de diferente naturaleza. El edificio vendrá a ser una estructura rígida con los forjados
y este muro cortina que viene a ser una estructura, una subestructura más ligera y genera una serie de desafíos también para poder anclar correctamente y evitar a través también de barreras cortafuegos. No hablaremos del muro cortina, habría más aspectos a considerar. Una tercera vía en la que más nos ocupa hoy, que sería a través de las cámaras ventiladas en fachadas ventiladas, que desde luego hoy también me gustaría romper una lanza en favor de la fachada ventilada, no satanizarla como sistema, porque es un sistema interesante desde el punto de vista higroscópico en un edificio, tema de condensaciones, pero se tiene que construir con rigor para evitar los problemas asociados en situación de incendio. Luego tendríamos una cuarta vía a través de revestimientos combustibles, que es todo lo que venimos hablando, y todos los materiales que por clasificación de reacción al fuego pueden favorecer la propagación del fuego. Y una quinta vía que estaría relacionada más con la pared portante, ¿no? Una fachada, aunque sea ventilada, puede tener una pared principal que es portante y una de revestimiento no portante. Entonces, esta también viene a ser un aspecto que hay que cuidar y vuelvo un poco a la construcción con madera, ¿no? Se tiene que ser conscientes de que es un material que tiene una buena resistencia al fuego, pero por otro lado es un material combustible. Entonces, esta ambigüedad hay que controlarla adecuadamente. En la fachada ventilada, ya enfocándonos propiamente, podríamos tener todas las vías. Y si consideramos pues, que también una fachada ventilada puede ser de muchas maneras, ¿no? Puede haber una piel, una hoja interior portante, como sería el caso de la izquierda, pesada, que tenemos una pared, digamos, en la que nos da una seguridad en la parte interior porque puede ser de ladrillo, de hormigón, esa hoja portante, y por el exterior la hoja no portante y en el interior la cámara ventilada, o podríamos tener la versión de hoja interior y exterior ligera, ¿no? Una versión totalmente prefabricada, que sería más o menos el caso que vemos aquí a la derecha, en el cual tenemos, por ejemplo, un panel sándwich con material combustible, tipo poliuretano. Esto podría ser, claro, da una falsa sensación de seguridad porque es un material con unas chapas de cierto espesor, con una consistencia, tanto que puede ser una hoja portante, pero sabemos que los metales también son buenos transmisores del calor, ¿no? Y puede llevar a que esto pueda entrar en ignición. O sea que en la fachada ventilada podemos tener tanto, desde luego, el efecto leapfrog, el salto de rana de una planta a la otra a través de las ventanas. Desde luego por la cámara ventilada, si no hay ningún tipo de compartimentación, este es un punto complejo a resolver porque desde luego el efecto chimenea, que es muy favorable para poder eliminar condensaciones y eliminar el sobrecalentamiento en verano, pues en situación de incendios lo que hace es empujar y favorecer, potenciar esa propagación por la cámara ventilada, que puede ser muy rápida. También tenemos la propagación a través de los materiales combustibles de revestimiento. Podría haber esta también, si no se hace adecuadamente el detalle constructivo, si no hay barreras, si no se establece también pues un correcto control, esta propagación a través del encuentro del elemento ligero con la estructura del edificio y también lo que comentaba, también una propagación por el material de la hoja portante si es combustible, o sea que la combustibilidad viene a ser un factor importante a controlar en las fachadas ventiladas. Pero hay otros aspectos de riesgo, bueno, lo que comentaba antes, esta propagación del leapfrog, hay un estudio muy interesante del British Research Establishment de Inglaterra que dice que esa propagación por la cámara ventilada puede llegar a ser de 5 a 10 veces más rápida que por las ventanas, por la capacidad que tiene el efecto chimenea que se da en la cámara ventilada. También pues, bueno, puede propagarse el fuego por espacios ocultos, ¿no? Esto es lo más engañoso que podemos tener. Si no está compartimentada y dependiendo de la superficie de la fachada, tener una cámara ventilada sin compartimentación es tener el fuego que puede ir por cualquier vía y si tenemos material combustible mucho más. El ataque directo a las subestructuras son elementos metálicos que pueden con facilidad pues, fallar en situación de incendio.
Si hay materiales combustibles, ahora esto está un poco más regulado, pero también recuerdo hace unos años atrás que muchas de las cámaras ventiladas se hicieron con proyectados de poliuretano, materiales que son combustibles. No había este control ni esa conciencia de lo peligroso que puede ser dentro de una cámara ventilada un material combustible. Y luego las diferentes lecciones aprendidas a partir de la Torre Grenfell. En la Torre Grenfell no solamente había una carga combustible relacionada con los materiales de la fachada, sino con todos los materiales complementarios, todos los materiales que sirven de sello, todos estos, los PDM, que son materiales combustibles para poder sellar correctamente las ventanas, algunos materiales de relleno que se utilizan para resolver problemas térmicos, pero añadiendo carga de fuego con espumas de poliuretano, o sea que habían muchos factores, y además en la Torre Grenfell también habían unas carpinterías de PVC, o sea que era un cóctel bastante complejo de factores y de combustibilidad. Otro aspecto que se pudo observar en la Torre Grenfell y es esta rehabilitación que se realiza con fachadas ventiladas en diferentes edificios, que es como un vestido que se pone a medida en un edificio, pues puede generar cavidades que pueden ser muy peligrosas. Aquí ya no solamente estaríamos hablando de la cámara ventilada, sino de situaciones de trasdosado que al no poder generar correctamente la geometría, pues favorecen, se convirtieron incluso en la Torre Grenfell de forma muy clara estos elementos verticales, estas triangulaciones, porque el fuego se propagó por la superficie, por la cámara y también por el trasdos de la fachada, configurando también una ruta de propagación muy rápida. Dentro de los estudios que estuvimos haciendo para evaluar estos aspectos con un equipo de trabajo en Cataluña relacionado con qué vamos a hacer con este tipo de casos, pues establecimos que hay en las fachadas ventiladas como estos 4 escenarios, ¿no? Hay alguno de menos riesgo cuando los materiales no son combustibles, cuando ni el aislante térmico ni el material de revestimiento son combustibles, todo y que pensamos que siempre se tiene que proteger la cámara, o sea, tiene que haber una compartimentación en la cámara de ventilación. Un segundo escenario en el que el material combustible viene a ser el aislante térmico. Un tercer escenario, y esto basado también en lo que se pudo estudiar en Grenfell, que es más influyente todavía si el material combustible es el de revestimiento, que sería lo que pasó en la Torre de Campanar, revestimiento muy combustible y material no combustible en el aislante térmico. Y por último, el edificio, la Torre Grenfell, que tenía el escenario 4, el más riesgoso, todo combustible, material aislante térmico y revestimiento. Entonces, bueno, son aspectos a revisar de estos ensayos que se hicieron para todo lo que se ha hecho posteriormente de la Torre Grenfell, que se han hecho ensayo tras ensayo. Pues bueno, nos arroja esto, que el revestimiento tiene una implicación muy importante, incluso más que el material de aislante térmico, todo, y que considero que se tiene que ser muy riguroso también con el material, ¿no? La selección de materiales en una fachada es crucial, en una fachada que ya sabemos que también por sus características va a permitir una propagación más rápida, entonces compartimentación no solamente en cada planta. Esto el código técnico todavía lo ha dejado muy ambiguo, compartimentación vertical también para evitar propagación horizontal, y hay muchos productos que nos facilitan este tipo de tareas sin entorpecer el funcionamiento en natural. Una situación, solamente entrarían a jugar con material intumescente, se hincha este tipo de barreras, se hinchan a partir de 300 grados, o sea que son unas alternativas interesantes para resolverlo. Voy un poco al marco regulador muy rápido para explicar el último aspecto fundamental. Hoy ha sido una pincelada de estos temas, se podría hablar de cada uno de ellos un poco más, y es porque es importante comprender que el marco regulador no solamente tiene que ver con los reglamentos que tenemos para la edificación, representados principalmente por el Código Técnico de la Edificación y luego todas las ordenanzas municipales locales, sino también la normativa de ensayos, que ahí tenemos una problemática muy importante en el área de las fachadas. Un poco para comentar lo que ha venido pasando con el Código Técnico, desde todo el tema que hice de la normativa en mi tesis doctoral, pues vemos que hay una herencia prácticamente directa de la CPI 96 al Código Técnico que tenemos actualmente, que entró en vigor en 2006.
en el cual teníamos, esto es lo que teníamos en 2006, prácticamente muy poco control. También teníamos algo muy llamativo y es que los materiales eran BS3D2, es decir, ese D2 también es muy llamativo que permitan que un material de fachada pueda gotear, y también que la altura de referencia era de 18 metros en toda esta superficie de un edificio que perfectamente puede ser una planta baja más 5, muy habitual en nuestro skyline. No había ningún tipo de restricción, ¿no? Esto para mí pues era un poco escandaloso, no tener ningún tipo de control en este aspecto. Evoluciona un poco la normativa y nos vamos un poco para atrás, porque en 2014 incluso en las cámaras, lo que llamaban espacios ocultos, todavía ni siquiera se mencionaba cámaras ventiladas como tal, como elemento constructivo. Permitían materiales clase S3D2, o sea, esto también me pareció un retroceso total en tema normativo. Luego viene el incendio de la Torre Grenfell, desde luego aprendemos mucho más de las tragedias, y aquí pues hay como un llamado de atención muy importante, y vienen los cambios que tenemos actualmente con el Código de la Edificación, y yo creo que la mayoría de países en Europa también tomó cartas en el asunto haciendo algunas modificaciones. También cambió ese de 2, de que decíamos, el goteo del material. No puede ser que un material gotee cuando está en la fachada, esto es como inaudito para poder hacer la evacuación de las víctimas, para poder hacer la intervención de los bomberos, etcétera. Y por primera vez se mencionan las cámaras ventiladas. En 2019, por primera vez, el Código Técnico habla de forma directa de cámaras ventiladas en fachadas ventiladas. No, ya aparecen dentro de la panorámica de las tipologías. Todo y que seguimos con esa herencia del CPI 96, que poco se habla de sistemas constructivos, que no tengo hoy tiempo para desgranar un poco más esa situación. Pero lo que tenemos actualmente es esto. Ahora sí que hay una consideración del material aislante en las cámaras ventiladas, sobre todo para aquellos que superan los 28 metros, pero también estamos ahí en una cierta reflexión que tendríamos que hacer, porque los materiales son clase A2, ¿no? Con todos los matices que pueda tener un A2, ¿no? A partir de 28 metros, y esto es lo que tenemos actualmente, en los cuales pues hay un mayor control tanto en revestimientos como en materiales de aislamiento en cámaras ventiladas. Aparece también que se pueden poner barreras cortafuego, pero de nuevo la ambigüedad en que nos habla que separando sectores de incendio, no se habla de forma explícita con el rigor que se tendría que compartimentar una cámara ventilada. Entonces, bueno, faltan algunas cosas. Se ha podido avanzar. Esto también nos lo dice que tiene que ser en condiciones de uso final. Falta un poco más en tema de sprinklers, y más porque estamos construyendo con madera, y desde luego el tema de los detectores de humo en lo que tendremos que seguir insistiendo. Tenemos, bueno, esto básicamente lo que tiene que cumplir una envolvente. Aquí voy un poco más rápido porque voy ya sobre el tiempo. Y el último aspecto importante a considerar, y es que esa es la normativa de productos que hemos tenido hasta ahora. Ya se está trabajando en la Comisión Europea. Desde el incendio de la Torre Grenfell se comenzó a ver qué se puede hacer, porque actualmente lo que tenemos para probar los productos que se pueden instalar en las fachadas parten de unos ensayos que se permiten, aunque se pueden hacer en el Room Corner Test a una escala mediana, también se permiten que se realicen en una escala como la que vemos a la izquierda, en el Single Burning Item, que es un ensayo a mediana escala en el que no se puede aproximar a las características de un incendio real, con el agravante también, bueno, que está asociado a un ensayo a pequeña escala de laboratorio, y que la potencia de fuego son 30 vatios, el equivalente a una papelera ardiendo, que es la carga de fuego. Aquí podemos entender cómo muchos conjuntos de elementos y de sistemas constructivos pueden instalarse cumpliendo la normativa, porque realmente los ensayos que se realizan no son ni medianamente cercanos a la realidad. Como os comentaba, están trabajando en la Comisión Europea, de hecho basados en algunos países que tienen sus ensayos a gran escala. Actualmente ya se tiene el ensayo que se ha dejado después de muchos meses de estudios, una cantidad enorme de informes. Este sería el ensayo de gran escala que se utilizaría.
cambiando, pasando de lo que tenemos ahora, que sería este de los 30 vatios, a algo más o menos como esto, que ya sería la British Standard 6414, un ensayo que permita evaluar aspectos que realmente ocurren en una situación de incendio real, ¿no? Porque estamos ensayando de esta forma para abordar ensayos de esta magnitud con situaciones de post-flashover. Entonces, al final, esta sería como la reflexión, ¿no? La deficiencia que tenemos actualmente, que se está resolviendo, pero en este periodo transitorio, mientras se establece la normativa y se establece exactamente cómo se van a evaluar los productos que pueden ser estudiados en una fachada, no tenemos un plan B alternativo durante esta fase transitoria, la dificultad que hay en la inspección de lo que tenemos actualmente. ¿Dónde está el riesgo? No lo sabemos muy bien. Hay un documento interesante que permite ver cómo se podrían evaluar los sistemas constructivos. Es un documento muy reciente porque también es una tarea ardua saber qué tenemos actualmente para ir tomando medidas preventivas y luego también todos los matices que nos da tener estos materiales A2 como si fueran muy seguros, pero que puede que no serlo, y todo lo que conlleva tenerlo del uso final de los productos, que puede hacer que un material que tenga un núcleo de material muy combustible y teniendo, por ejemplo, un revoco, como es el caso de los SATE, un revoco no combustible, lo pueda convertir en un producto que se puede poner cumpliendo todas los requerimientos de la normativa, y esto es algo que, bueno, que merece mucha reflexión todavía. Pues esto es todo por mi parte, os agradezco mucho vuestra atención.